Hola, hola, muy pero muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos, mi nombre es Valentina Castillo, hago parte del equipo de comunicaciones de SIGO para Latinoamérica y hoy estaré aquí acompañándolos en un espacio muy pero muy especial en donde estaremos hablando sobre la receta perfecta para administrar tu gastrobar. Estoy viendo que ya tenemos varias personas conectadas. Me gustaría para ver que me están viendo y me están escuchando bien, que me confirmen a través del chat, me saluden, me cuenten desde dónde nos están viendo, nos cuenten también un poquito más sobre sus negocios y qué esperamos de este espacio del día de hoy. Por ahí ya veo varias manitos, varias reacciones. Cuéntenme a través del chat. Por acá estamos saludando a Marco que nos dice buenos días, Tomás, Felipe, buenos días. Nos están viendo desde Bogotá, Alejandro, Bardíbala, calle 85. Desde Caquesa nos están hablando por acá, desde Barranquilla. Buenos días, María Eugenia. Muchas gracias a todos por saludarnos. Nos están viendo mucho desde aquí, desde la ciudad de Bogotá. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Desde Armenia también nos están viendo. Muchísimas gracias por sacar el tiempo y el espacio para venir a aprender junto a Sigo y nuestros speakers y aliados invitados. Para los que aún no nos conocen, les quiero contar que Sigo es el software de gestión administrativa y contable cuyo propósito es transformar la vida de empresarios y contadores. Por eso realizamos espacios 100% virtuales y gratuitos para que podamos seguir aprendiendo y creciendo juntos. Y les quiero contar que desde el mes de agosto les tenemos una increíble noticia y es que nuestra solución para bares y restaurantes ya está en el mercado. Tenemos Sigo Podcast Probar, la receta perfecta para administrar tu negocio, en donde podrán tener control total de cada mesa, de su inventario, optimizar sus menús y comandas, dividir los pagos y registrar las propinas, gestionar los turnos y mucho más. Lo mejor de esto es que está 100% en la nube y está listo para configurarse a la medida de su negocio. Entonces los invitamos a quedarse hasta el final donde les contaremos más sobre este producto. Sin embargo, pues queremos dar inicio a este gran panel que tenemos preparado. Y también, pues si ustedes hacen parte del mundo gastrobar, es su lugar, este es el espacio perfecto y por eso les queremos contar que hemos creado la primera comunidad del sector. Y esta comunidad está 100% pensada para generar lazos, compartir experiencias y construir juntos. eh, el futuro de la industria. Entonces, si ustedes han tenido dificultades con proveedores, variaciones en los costos, o tienen y sienten la necesidad de encontrar mejores opciones para su negocio, en la comunidad de A la Orden, en WhatsApp, van a poder encontrar empresarios como ustedes que ya enfrentan estos retos y también van a poder compartir las experiencias, resolver todas sus dudas y conocer las soluciones prácticas y consejos que cada uno nos darán día a día. Y bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran como @Sigo Colombia, también pueden ingresar a www.sigo.com y allí conocer todo nuestro calendario de eventos, ebooks y recursos gratuitos que preparamos mes tras mes para todos ustedes, para que como empresarios puedan llevar sus negocios al siguiente nivel. Y bueno, ahora sí, para comenzar, les tenemos algunas recomendaciones. La primera es que tenemos una gran noticia y es que al finalizar el evento tenemos unos grandes beneficios. Entre ellos, tendrán la oportunidad de llevarse un kit profesional de cuchillos para la cocina de su negocio. Estaremos dando dos, están valorados en más de 200.000 pesos para que puedan quedarse hasta el final y participar por ellos. El chat está abierto, por aquí ya me siguen saludando y hablando, va a estar abierto durante toda la sesión para que nos puedan hacer preguntas, interactuar con nuestros speakers y hacer de este espacio mucho más enriquecedor. Les compartimos, por favor, les pedimos, por favor, no compartir información personal a través del chat, ya que es un chat público. No se preocupen, nosotros ya tenemos sus datos y en caso de que ustedes necesiten que los contactemos, pues aquí ya tenemos todos sus datos.
las memorias de este evento, es decir, la grabación para que se la puedan compartir a algún colega o amigo, para que cuando quieran la puedan volver a revisar. Se las vamos a enviar el día de mañana a sus correos electrónicos. Y por último, pues al finalizar queremos conocer su opinión, entonces les dejaremos una encuesta para que nos dejen su calificación y nos cuenten sobre qué más temas les gustaría aprender en el sector gastronómico y de bares. Y bueno, sin más preámbulo, ahora sí le quiero dar la bienvenida a nuestros dos speakers que nos están acompañando el día de hoy. Ellos son Alfredo Violi. Alfredo es cofundador de Familia Pizzería y los pueden encontrar en redes sociales, así tal cual, Familia Pizzería, o visitarlos en cualquiera de sus tres sedes aquí en Bogotá. Y me gustaría darle la bienvenida a Alfredo, que nos contaras un poco más sobre ti y sobre familia. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, efectivamente, hace 5 años fundamos esta marca con Mauricio Peña, mi socio, y pues en realidad pues la persona que está al frente de los hornos y de las masas allá en familia. Y bueno, pues muy contentos de estar esta mañana y bueno. Muchísimas gracias, Alfredo, por acompañarnos y por venir a compartir tu experiencia aquí en este espacio. También Alfredo estuvo en nuestro podcast Súbete a la Nube, entonces también pueden ir a escucharlo en nuestro canal de YouTube o en Spotify para que conozcan más a profundidad toda su historia. Muchísimas gracias, Alfredo. Vale, no, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, también tenemos a Eduardo Montoya. Eduardo es ejecutivo general de Asobares. No sé, Eduardo, si nos puedes contar un poquito sobre ti, sobre tu rol en Asobares. Bienvenido. Hola, muchísimas gracias. ¿Me escuchan? ¿Me Lo están viendo escuchamos. también? Sí, Vale, bueno, un gusto saludarlos. Soy Eduardo Montoya, soy el director ejecutivo nacional de Asobares Colombia. Y bueno, estamos ya aquí trabajando, ya con más de 14 años de experiencia trabajando con la industria gastronómica desde diferentes frentes. Y hoy están aquí con ustedes también para contarles todo lo que son las expectativas frente al desarrollo de negocios y demás, y siempre de cara a fortalecer el gremio y hacer crecer la industria. muchísimas gracias, Eduardo, también por acompañarnos en este espacio. Ya somos más de 100 empresarios conectados dispuestos a aprender. Y bueno, en este camino que yo he tenido en mi rol en Sigo, muchas veces pues eh, he notado, me han contado que los dueños, sobre todo de los negocios gastronómicos o de bares, casi siempre pues concentran su energía 100% en la cocina o en el bar, en crear nuevas recetas, en mejorar los sabores, pero muchas veces dejamos de lado todo el tema estratégico, todo lo que hay detrás, la parte administrativa, que muchas veces es igual de importante para el éxito de un negocio de este sector. Y por eso quiero empezar contigo, Eduardo, preguntándote qué significa realmente para ti mirar más allá de la barra o de la cocina en un negocio gastrobar. Bueno, eso es un factor bastante importante, es un factor que hay que detallar, que eso es lo que al final va a terminar y va a determinar el éxito en un negocio y la perdurabilidad en el tiempo. Sí, en muchos casos se inicia pensando en una propuesta gastronómica, en un tipo de producto, en una oferta, en tener una característica del diseño del producto, y muchas veces eso va enfocado solo de pronto en esas áreas de servicio, de solo la experiencia en un bar, pero nos olvidamos de otros factores que son completamente relevantes en el desarrollo de lo que es mirar en un 360 un establecimiento de comercio y una actividad económica. ¿Sí? Ya ahí empezamos a hablar pues de diferentes factores de qué tener en cuenta, que esto pues lo estaremos conversando más adelante, em, pero sí saber que la perspectiva de un negocio va más allá de solo tener una cocina, un plato, unas redes sociales y ya, van mucho más allá esos factores que se deben tener en cuenta para realmente considerar si un negocio es exitoso y al final también si es rentable y va a poder perdurar en el tiempo. Muchas gracias, Eduardo. Y pues yendo en línea con eso, me gustaría que Alfredo, tú desde tu experiencia, de pronto nos contaras qué es para ti o cómo ha sido
desde tu visión, la diferencia entre tener un negocio gastronómico que solo se centra en la cocina o en la barra, a tener un negocio gastronómico que tiene una estrategia 360? Bueno, no, yo creo que tú hiciste un muy buen resumen de la situación. Yo creo que aquí muchos de pronto se van a identificar conmigo en el grupo. Y es que cuando empezamos un emprendimiento o un gastrobar, un restaurante, nos enfocamos muchísimo pues en el producto, cosa que creo que es normal, ¿no? La primera obsesión del restaurantero es pues el producto, lo que voy a ofrecer, y en eso generalmente somos buenos los que trabajamos en esta industria. Igual pues pasa en el bar, ¿sí? Esa parte como productiva normalmente la logramos solucionar, enfocamos buena parte de nuestra energía y nuestro tiempo en esa parte. Como tú decías, la parte de marketing viene como ahí detrás, también más o menos la trabajamos, y básicamente ahí termina nuestra gestión estratégica, ¿sí? Como restauranteros muchas veces. Y creo que eso es una de las grandes debilidades que tenemos, de los grandes temas que tenemos que trabajar y al mismo tiempo de las grandes oportunidades. Porque realmente nosotros tenemos que ver nuestro negocio, así sea un gastrobar, un restaurante pequeño, tenemos que verlo como una empresa. Y pues una empresa tiene distintas áreas, y para que una empresa funcione necesitamos que todas las áreas sean igual de buenas, todas sean igual de fuertes. Entonces, creo que ese es uno de los errores que cometemos mucho, que nos enfocamos en tener un muy buen producto, en tener un buen servicio, y no es que eso esté mal, evidentemente, pues esa es la parte básica por donde debemos empezar, pero no debemos olvidar todo lo que hay detrás, ¿sí? Esta parte financiera, administrativa, recursos humanos, que además cada vez se ha vuelto más retadora en nuestro gremio. Entonces, creo que ese es uno de los temas que tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? De vernos como una empresa. Muchísimas gracias, Alfredo. Definitivamente muchas veces cuando empezamos no vemos el 360 de, como tú lo dices, nuestra empresa, sino nos quedamos de pronto solo con la visión de, de un negocio muy pequeño en donde yo como empresario me puedo hacer cargo de todo, y entonces me empiezo a hacer cargo de todo y no quiero de pronto a veces delegar, me da miedo soltar, me da miedo darle esa confianza de abrirle las puertas a mi negocio a alguien más o a alguien que me pueda ayudar. Y siempre hay un momento como de quiebre en donde los empresarios dicen como, bueno, ok, me estoy quedando solo en lo operativo, ya esto no está funcionando, me funcionó al inicio, pero ya para poder crecer no puedo seguir igual. Y quisiera que tú también desde tu experiencia nos contaras qué señales pueden indicarle a un empresario que efectivamente se está quedando solo en lo operativo y no está viendo más allá. Bueno, no, pues hay un montón de señales, lo que pasa es que no las vemos, o no las identificamos a tiempo, ¿no? Es súper fácil, pues, hacer la alineación después del partido, es mucho más sencillo, pero sí, digamos que la realidad es que los negocios los empezamos casi que en primera persona nosotros, y todos estos cargos que yo nombraba los ocupamos nosotros mismos. Y pues ahí primero pues hay que hacerse varias preguntas, ¿no? Lo primero es, oiga, yo sí soy bueno en todo eso, soy la persona correcta para, sí, para manejar esa área, o de pronto no tengo idea. Muchas veces me puedo formar, puedo crecer, y voy a cubrir ciertas áreas de mi negocio, pero otras definitivamente no. Entonces, pues tenemos que pensar, pues, uno, pues en armar un equipo, ¿sí? Donde yo digo, yo no puedo gestionar esto solo. El primer indicador, si se puede llamar así, pues va a ser la misma calidad de vida y salud mental del restaurantero, ¿sí? Es una estadística, pues, muy conocida, que nuestro gremio se caracteriza porque digamos que la salud mental no es nuestro fuerte, sí, en buena parte pues por trabajar siempre bajo presión, en horarios y turnos muy largos, eh, y pues con una carga de estrés y muchísimas horas más de las que deberíamos estar trabajando, ¿sí? Cuando nosotros vemos pues toda la normatividad, por ejemplo, que va saliendo
ahora año a año de las horas que debe trabajar una persona semanalmente, creo que el dueño del restaurante ni siquiera las mide, ¿sí? Porque sabe que no tiene sentido medir cuántas horas está trabajando semanal. Eso pues se puede confundir como, bueno, es que soy un gran trabajador, soy una persona muy apasionada y eso, pero por otro lado pues tiene pues una serie de repercusiones en la vida personal, en la salud, pero también dentro del negocio, porque es que el negocio necesita que el dueño, que el, eh, que el restaurantero pues esté bien, esté lúcido, tenga motivación, tenga ganas de trabajar. Entonces, realmente creo que el primer indicador viene por ese lado, ¿no? De esa vida personal, vida familiar nuestra, pues no puede dejarse pues completamente relegada pues estar cubriendo todos los aspectos del negocio. Y la otra parte que creo que es importante es que cuando yo estoy inmerso en la operación, que al principio especialmente del ciclo de vida de mi negocio es muy normal, cuando yo estoy tan cerca y tan metido en la operación, no estoy viendo la foto grande, ¿sí? No estoy viendo qué va a pasar dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de 6 meses, ¿sí? Dentro de 1 o 2 años, mucho menos. No tengo un plan, sino que estoy solamente cubriendo el día a día. Entonces, esto me hace que me desenfoque muy fácil, que me concentre en, de pronto, actividades que no generan valor y que esté, pues, como se dice, tapando huecos en el día a día, que pues alguien los tiene que tapar, pero cuando esto se vuelve la normalidad, se vuelve un problema, se vuelve un problema porque nadie está viendo la parte estratégica y sobre todo pues la parte financiera del negocio. Si, si puedo, de pronto, no sé si me voy a adelantar un poco, pero nuestro negocio tiene una parte muy riesgosa y es que como nosotros vendemos de contado, pero muchos de nuestros gastos y nuestros costos son a crédito, ¿sí? Por ejemplo, proveedores, nómina, se paga quincena vencida, los impuestos se pagan vencidos. Esto nos puede generar una falsa sensación de que nos va bien, ¿sí? Porque pues todos los días nos entra plata, tenemos plata en la caja o plata en el banco y podemos estar pensando, oye, pues, esto está buenísimo, me está yendo súper bien. Pero si yo no estoy organizado en mis cuentas, si yo no tengo un flujo, de pronto, pues, por poner ejemplos que nos pasan a todos en el día a día, no sé, llega el momento de pagar la propina y la plata la usé para, no sé, para pagar el pollo, ¿sí? O algo similar muy grave puede pasar también con los impuestos. Entonces, esa parte es un reto grande para nosotros de estar encima de la operación, asegurándonos que todo pase bien, pero al mismo tiempo tener esta visión estratégica de un poco más de mediano y largo plazo. Antes de continuar, Alfredo, me gustaría invitar a todos a los asistentes que nos contarán a través del chat cuáles son de pronto esas señales que ustedes han empezado a sentir, que han empezado a identificar ustedes en sus propios negocios. Y definitivamente algo que tú acabas de decir, Alfredo, y que siempre escuchamos acá en Sigo, es me dejo llevar por el día a día, a veces estoy en piloto automático y ya cuando uno revisa a detalle como todas las tareas diarias que ellos hacen, pues definitivamente sí apoyan y ayudan a que el negocio, pues en su día a día efectivamente salga adelante, pero eso hace que hacia el futuro, pues tal vez no, tal vez también vayamos muy sobre el tiempo, no tengamos tiempo de planear, no tengamos tiempo de sacar de pronto promociones chéveres, de planear un buen flujo de caja, de planear la temporada, de diseñar un nuevo modelo de negocio que sea un poquito más escalable con el tiempo. Entonces, en definitiva, por acá nos están diciendo por el chat, mi primer signo vital, mis ventas incrementan, pero la ganancia no se te percibe. Tema de costos, creo que va muy ligado a lo que tú decías ahorita, Alfredo, de me voy gastando la plata en otras cosas y al final no separo para lo que debe ser. Entonces, es muy importante que tengamos esa planeación financiera. Juan Bentancur nos dice por acá, definitivamente vivo al día a día. Entonces, bueno, Juan, el primer paso es poder identificarlo, poder empezar a escuchar a personas que ya han recorrido ese camino y efectivamente a aprender a reconocer las señales y ver cómo podemos superarlas. Y de mano a esto,
también se me venía a la mente, bueno, ya tenemos las señales de que yo estoy solo en lo operativo, pero también me gustaría saber cuáles son esos errores más comunes que se ven en la administración. Y para eso, Dardo, me gustaría preguntarte a ti, ustedes todo el día, todo el tiempo acompañan a negocios en este camino y me gustaría saber cuáles son esos errores en la administración que ustedes más ven, que son más comunes y cómo crees que pueden llegar a evitarse. Bueno, claro que sí, pues bueno, digamos que en nuestro trabajo y nuestra trayectoria hemos evidenciado pues 8 factores que son desde los diferentes tipos de negocios. Uno principalmente, y lo hemos tenido claro, incluso lo mencionaron hace un momento, uno es la falta de control financiero. La falta de control financiero está asociado directamente a cuál es el control que usted lleva en su establecimiento frente a las ventas diarias, los costos, los inventarios, los gastos reales, o sea, en cómo maneja, entre comillas, la administración usted de su caja, ¿sí? Ahí empezamos a evidenciar ese tipo de variables que pues terminan teniendo una afectación. ¿Cómo se puede entrar a evitar esto? Pues empezando a tener eh, procesos operativos, a pesar de, como lo mencionaba, que estamos a veces tan enfocados en lo operativo, pero los procesos que llevamos de manera operativa realmente a veces no son los más eficientes. Ahí partimos de una de las principales herramientas que es contar con un sistema POS integral, confiable, que genere reportes de manera rápida, eficiente, muchas veces en tiempo real, porque a veces pues no sabemos cómo se está ejecutando nuestra actividad y nuestros ingresos en nuestros negocios. El segundo, la gestión deficiente de inventarios. Esto es un tema que toca automáticamente la caja. Esto está asociado directamente a temas como que no estamos midiendo las mermas, no controlamos los rendimientos, los desperdicios y demás. Y ahí empezamos a tener sobrecostos en nuestro negocio y a reducir la utilidad de lo que nosotros tenemos dentro de nuestra propuesta de trabajo. Adicional, otro factor clave que hoy digamos que lo estamos viviendo de manera fuerte a nivel nacional y creo que pues muchos de ustedes lo conocerán es el desconocimiento de la normatividad. Sí, a veces, muchas veces es muy difícil pensar en cumplir en los requisitos que requieren Secretaría de Salud, las Secretarías de Salud, bueno, las entidades o autoridades encargadas directamente del tema de operación a nivel sanitario para los establecimientos que terminan siendo un sobrecosto y un dolor de cabeza. Por ejemplo, el no cumplir con una normatividad a nivel de inspección, vigilancia y control de plagas, por ejemplo, en su establecimiento, que le puede dar una medida de cierre del establecimiento, un sellamiento, y pues es cese completo de la actividad. Ustedes igual tienen que seguir pagando nómina y demás, y a veces esos cierres operativos de un establecimiento terminan siendo un costo altísimo y más encima las sanciones que representan pues tener estos cierres temporales de la actividad, aparte la afectación a nivel de reputación de marca. Otro, pues que sabemos que esto es un tema que es un dolor de cabeza para todos y en todos los sectores de la hospitalidad, que es el tema de la rotación del personal. Esto es un error que impacta directamente la caja, que nos lleva a tener modelos financieros no eficientes del manejo y administración de la nómina para conocer también cómo lo estamos trabajando. El personal que entrenamos, calificamos y demás, se termina yendo y terminas tú perdiendo el cliente. Otro aspecto puntual y clave que hoy es, digamos, parte comercial súper de negocios y es todo el manejo de administración, presentación de su oferta, que es lo que lo convierte en un diferencial frente a los demás establecimientos de comercio, porque pues son muy pocas las ideas disruptivas o los negocios únicos que sean únicos en su especie. Realmente a nivel Colombia, pues todos de una u otra manera llegamos a tener algún tipo de producto, servicio. Entonces, ahí ese es otro factor. Otro que es súper clave que termina siendo un decisor en todos los aspectos que van generando de los que he leído anteriormente, es el tema de la medición de la experiencia en el cliente, del cliente en el establecimiento. Estamos hablando de no solo de bares, sino en todo lo que es el sector de gastroentretenimiento. Es
qué tanto conocemos la experiencia de nuestro cliente y realmente si la experiencia que estamos brindando realmente está cumpliendo esas expectativas. Sí, hoy vemos, por ejemplo, teniendo en cuenta cómo estamos a nivel económico, los costos y gastos, la rentabilidad de los menús de los platos, hoy una persona no está saliendo a consumir y a gastar en los mismos recursos en un restaurante y a partir de eso entran a evaluar, a decir, venga, pues sí cuesta y estamos reduciéndola y generando, entre comillas, mal dicho, una fidelización de nuestro cliente. Sabemos que el cliente de nuestros secos, pero pasado mañana quiero comer pasta, porque normalmente los clientes no tienden a repetir. Entonces ahí es qué cuidado estamos manejando. Otro es la falta de planeación en costos y precios. Hoy lo estamos viendo, el factor de competitividad en las zonas, en los sectores, las promos y demás. Esto está asociado directamente asociado en primer, y se me cayó la corrección. Ahí, hola, ¿me escuchas? Hola, Eduardo, sí te estamos escuchando un poquito con intervención. Ok, ok, Entonces, pues para resumir o para terminar, dale. mientras Eduardo revisa su conexión, pues efectivamente estamos viendo lo que nos contaba Eduardo, es que debemos tener mucho control. Uno, en el tema financiero, no debemos descuidarlo, debemos tener súper claro cuáles son esos factores financieros que me van a llevar a mí a llevar mi negocio al siguiente nivel. Y esto, el control financiero es clave para lo que hablábamos antes con Alfredo, que es todo el tema de planeación de caja. La gestión deficiente de inventarios, por ahí estaba leyendo y nos decían, Tomás nos decía, sí, las mermas definitivamente son un dolor de cabeza y pues necesariamente necesitamos empezar a controlarlas porque las mermas también nos pueden hacer un hueco muy grande en nuestras finanzas, en las finanzas de nuestro negocio. Pues mayormente los productos que se manejan son perecederos y demás y por eso es muy importante tener una gestión y un control eficiente de las mermas. El desconocimiento de la normatividad es súper importante desde el inicio. Por ahí nos contaban también que están pensando en montar su negocio. Es muy importante que desde el inicio hagamos una investigación eficiente y si es posible nos podamos asesorar sobre todo el tema normativo porque también podemos incurrir en gastos, en multas, en sanciones que pues no solamente afectan la parte financiera de mi negocio, sino que muchas veces también puede afectar la reputación del mismo. La rotación alta del personal, que por ahí vi que Alfredo asentía con la cabeza y decía, sí, sí, la rotación del personal definitivamente es un error. Entonces, pues también hay que controlarlo, hay que saber controlar contratar el personal, a entrenarlo, a garantizar que mi personal esté alineado con mi negocio y que le dé efectivamente una experiencia inolvidable al cliente. Yo Y creo bueno, que Eduardo, no ya, sé si ya. ya, ahora sí, creo que ya Listo. está otra vez mejor. Bueno, y innovar en la carta y los servicios, hoy creo que eso fue parte incluso de una retroalimentación, un aprendizaje bastante grande post pandemia, y es que pues hoy la gente busca más que solo comer, busca toda una experiencia y una innovación alrededor de lo que puede ser ir a un establecimiento, es su tiempo, es su ocio, si mi enfoque es familiar, es de adultos, todo esto va asociado directamente a la calidad, pero digamos que todo esto va englobado a una característica muy importante que es lo que normalmente ya tiende a generar un impacto directo en la durabilidad y en la perdurabilidad de un establecimiento, es cómo estamos manejando todo nuestro proceso, que ahí lo voy a mencionar precisamente, Tomás, frente a todo lo que es la planeación de costos y precios, porque al final todo esto va amarrado a la gestión de inventarios, a todo lo que va a nivel de rotación y de personal y demás, que esto va asociado a entender y analizar realmente los costos de mi producto. Muchas veces solo pensamos en la materia prima y lo que me cuesta elaborar un plato, pero se me está olvidando tener en cuenta variables como es el arriendo, el incremento de precios. No podemos estar cambiando el precio y subiendo el precio cada 8 días en la carta de un restaurante. eh,
cuánto me está costando los servicios públicos del establecimiento, el tema tributario, que el hipoconsumo, que el IVA, que el pago a proveedores, todas estas variables entran a jugar precisamente en la parte de la planeación en costos y precios para el desarrollo de productos que va a engrosar como el árbol completo de las características y de los errores más comunes que les acabo de mencionar. Al final todo se traduce en un tema de eficiencia y de dinero, que al final es lo que te va a dar el oxígeno para que tu negocio se mantenga o realmente puedas tener un deceso. Por eso, digamos, en las recomendaciones que nosotros damos en un proceso de la apertura, planeación de un establecimiento nuevo, es entienda y conozca cuáles son sus costos fijos, sus costos variables, para poder empezar a tener todo ese control financiero, la eficiencia y la gestión de inventarios, todo lo que va a implicar el tema normativo, por ejemplo, que hoy vemos que, por ejemplo, estamos en temas, incluso temas de reforma tributaria, donde va a haber cambios en el tema de impuestos de las bebidas alcohólicas. Entonces, si yo ya tengo una carta, ese cambio de los impuestos, ¿cómo me impacta? Todo ese tipo de variables son las que hay que tener en cuenta para el desarrollo, y son los errores más comunes que se encuentran en la industria. Muchísimas gracias, Eduardo. Y efectivamente, bueno, ya teniendo en cuenta pues tu visión, como tu rol en Asobares de todos estos errores, me gustaría pasar con Alfredo porque lo vi todo el tiempo diciendo, sí, 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 ese es un error. Me gustaría saber tú qué errores cometiste o si de pronto hay algún error que de pronto no nos contó Eduardo. Cuéntanos qué errores has cometido tú como restaurantero en el camino y cómo crees personalmente que pudiste superarlos. Bueno, yo como en las encuestas, creo que cometimos todas las anteriores. Eh, sí, de alguna manera todos los restaurantes pasan como por esas etapas, ¿sí? Digamos que para que no se sientan mal los que se identificaron con los 8 errores, creo que todos los restaurantes pasamos por ahí. Es un poco como una persona que cuando nace, pues primero aprende a gatear, después aprende a caminar, después eh, aprende a correr, que eso es muy relativamente rápido de caminar a correr, los bebés aprenden eso muy rápido, pero después llegamos a una etapa que es como la adolescencia, ¿sí? Que es la que va a marcar como qué tipo de adulto vamos a ser. Y creo que eso es como un punto importante en la vida del restaurante. Digamos que la primera etapa, pues por lo menos en mi experiencia, en los restaurantes siempre ha sido muy enfocada, como hablamos al principio, en el producto, en servicio, en, bueno, cómo nos vamos a ir organizando. Y digamos que esa es una estadística que en el mundo 20% de los restaurantes están por debajo de su punto de equilibrio, o sea, generan más egresos que ingresos. El 60% están más o menos en punto de equilibrio, o sea, el 80% de los restaurantes están navegando en aguas difíciles y ese es el punto donde yo creo que el restaurante llega como a su adolescencia, que es ese momento en que uno dice, bueno, qué tipo de adulto voy a ser? ¿Sí? O sea, me voy a organizar, a organizar mis finanzas, mis cuentas, voy a empezar a hacer inventarios, voy a empezar a trabajar con presupuestos o voy a seguir siempre pues en el día a día. Si yo no hago ese cambio, no voy a sobrevivir o me voy a quedar dentro de ese 60-80% de restaurantes que están un poco siempre sufriendo para llegar a fin de mes. Entonces, mm, en mi experiencia es difícil dar ese paso, pero es muy necesario. Todos los errores que Eduardo nos planteó, creo que todos los restaurantes los hemos cometido en algún momento de nuestra existencia. Lo importante es todos los días mejorar un poquito, ir creando procesos, ir tomando medidas, adoptando tecnologías para ir solucionando esos ocho errores que nos planteaba Eduardo. Creo que si uno lo pudiera resumir, hay uno que de pronto se subestima de los 8 errores y es como el del conocimiento. ¿Sí? Cuando uno dice, no tengo conocimiento de la normatividad, pero tampoco que tengo conocimiento de la operación, tampoco tengo conocimiento, yo tengo mi costo en, en el X%,
pero ¿en cuánto lo debería tener? Y probablemente, si hacemos una encuesta, ahora de pronto nos llevaríamos alguna sorpresa, que algunos seguramente tienen muy claro cuánto debería ser su costo de alimentos y bebidas, pero de pronto no. Y todos estamos obsesionados con eso en los restaurantes, en el costo, pero a veces no sabemos ni siquiera cómo, de dónde sale el costo. Entonces, ¿cómo hago para bajar algo que no sé de dónde, cómo se calcula, de dónde sale? Entonces, esa parte de entender cada renglón de mi estado de pérdidas y ganancias o de mi estado de resultados es súper importante. Cuando, digamos, eso fue algo que yo me demoré como 25 años en aprenderlo. Y es que básicamente el estado de resultados yo tengo que planearlo, no tengo que dejarlo como al azar y a la suerte. Todos hacemos el mejor esfuerzo que podemos y en cocina, en servicio, en cada una de las áreas hacemos lo mejor que podemos. Pero si nosotros no tenemos como un objetivo en cada uno de estos renglones, es muy difícil llegar al resultado final. El resultado final tiene que ser pues que mi restaurante sea rentable, que tenga una utilidad pues que me permita crecer, pero primero me permita sostenerme en el tiempo y para yo asegurar ese número, tengo que presupuestar cada uno de los otros, de todos los demás egresos. Yo solo tengo una fuente de ingresos en mi restaurante que son las ventas. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el 100% del dinero que yo voy a tener disponible durante el mes, van a ser mis ventas. Y creo que esa es en general la situación de la mayoría de los restaurantes, esa es nuestra fuente de ingresos. Pero después tenemos 20 egresos diferentes que van desde alimentos y bebidas, desde mi food cost, que va a ser donde voy a concentrar la mayor parte de mis recursos y donde tengo que enfocar también la mayor parte de mi esfuerzo, precisamente porque es donde más voy a gastar. Después, la mano de obra, mi personal, también es muy importante planearlo, ¿sí? ¿Cuánto va a ser en realidad mi nómina? Ahí tengo incluidas prestaciones o se me olvidaron. Calculé, presupuesté horas extras nocturnas y dominicales, ¿sí? Entonces, todo esto tengo que ir planeando renglón por renglón para que al final yo esté dentro de ese 20% de restaurantes que tienen una utilidad decente o buena, ¿sí? Entonces, eso creo que es como una de las lecciones que uno se demora mucho en aprender, que va viajando sin un objetivo claro, ¿sí? Entonces, fijar ese objetivo y hacer un plan para llegar e ir controlándolo todos los días. ¿Cómo estoy yendo hacia ese objetivo de fin de mes? Creo que por ahí si uno logra hacer ese plan, ese presupuesto, se va a ahorrar muchos de los errores que Eduardo puso ahí, o los va a solucionar rápido, al menos porque se va a dar cuenta que los está cometiendo. Gracias, Alfredo. Qué bueno tener tu ejemplo de alguien que ya tiene muchos, muchos años de experiencia en este camino y en este sector. Efectivamente, pues como tú decías, los errores están para cometerse y tú los cometiste, hoy nos viniste a contar cómo lograste superarlos y los errores están para cometerse y en definitiva nos ayudan a crecer, nos ayudan a aprender y nos obligan a mantenernos siempre alertas, al tanto, curiosos de cómo solucionarlos. Entonces, creo que esa es como una de las grandes invitaciones que nos dejas tú hoy con esta pregunta, seguir preparándonos, conocer muy bien la operatividad, de pronto no dejarle solo las finanzas, si contar tu contador, no dejarle solo las finanzas al contador y ya yo me desentiendo, sino yo como empresario también aprender a leer esos informes, esos estados de resultados que tú nos comentabas y aprender a interpretarlos para poder tomar decisiones mucho más informadas. Y justo, pues con lo que hemos hablado me llama la atención, pues que ambos mencionan mucho el tema financiero y definitivamente pues las cifras dentro de los errores más comunes y creo que ahí es cuando entramos y ahondamos en una buena administración y hablar de números es obligatorio. Por eso me gustaría, Eduardo, que tú nos contaras cuáles son esos conceptos financieros básicos que todos los dueños de restaurante o bar deberían conocer hoy en día. Claro que sí, que esto es donde normalmente empieza a enredarse un poco la cabeza cuando yo soy dueño, emprendedor, estoy queriendo empezar a tener mi negocio o inclusive también ya cuando soy un empresario con trayectoria, muchas veces desconozco parte de
Eduardo, creo de que esta no te estamos información. Y es, escuchando. por ejemplo, que ilumina, sí, ahí, No, no te estamos escuchando, Eduardo. aló, aló, ahí me Te escuchamos súper entrecortado. Sin embargo, pues acá tenemos también, mientras Eduardo arregla su conexión, tenemos un aló. invitado especial. Sergio, no sé si ya estás por ahí y de pronto tú también desde tu experiencia en Sigo nos pudieses contar cuáles son estos conceptos financieros básicos que para ti todo dueño de restaurante o bar debe conocer. Hola, Vale, ¿cómo estás? Un saludo primero a todas las personas que nos están acompañando hoy, que ya casi llegamos a 150 personas. Alfredo, Eduardo, buenos días. Valen, el tema de la experiencia, más allá de trabajar en Sigo, me llevó a tenerlo muy presente cuando mi suegra abrió justamente un pequeño restaurante en una zona muy popular acá en Bogotá. El tema es, yo abro un negocio con la emoción de ganar dinero, con la emoción de que mi familia eh, pueda tener un sustento y no dependa de un empleo, no dependa de XY. ¿Cuál es el problema? Que yo no sé cuánto tengo que vender por lo menos para poder pagar el arriendo. Que eso era parte de lo que nos decía Alfredo. Venga, usted ya conoce su punto de equilibrio. Eso es importantísimo, ¿vale? Saber el punto de equilibrio. Algo muy importante, así usted no tenga conocimiento contable, ¿cuál es su producto más rentable? Porque puede que su producto más vendido no sea su producto más rentable. Y ahí es donde Alfredo, creo, pues alcancé a entrar un ratico a conocer un poquito el do que nos decía de cuáles son sus costos, ¿sí? Y el costo requiere una fórmula extra y un tema ya que uno debería conocer. Sí, hoy les decimos frescos. Dedíquense a lo que ustedes saben hacer, que es hacer plata. Ustedes saben emprender, usted ya sabe administrar un restaurante. Nosotros nos encargamos de lo demás, de toda esta parte financiera. Le ayudamos a usted a conocer cuál va a ser su punto de equilibrio, le ayudamos a usted a saber cuál es su costo de venta, le ayudamos a saber a usted cuáles son sus gastos más frecuentes, porque sí, ese gasto del domiciliario para que a usted le trajera la materia prima porque se le acabó y no se dio cuenta, esa vaina se va aumentando y aumentando y aumentando cuando pudo haberlo previsto simplemente en un mes de operación normal, ¿cierto? ¿Cuánto tiene usted en su caja? ¿Con cuánto arrancó su caja en el día y con cuánto cerró? Y le hago la pregunta a las más de 150 personas que están acá. ¿Quién se siente con plena tranquilidad de soltarle la caja a alguien extraño? ¿Quién se siente con la plena tranquilidad de soltarle el dinero de que va ingresando a su restaurante, a su negocio, a alguien que no hace parte de su núcleo personal? ¿Sí? Y fíjate, vale, que allá mucha gente empezó a escribir. Es complicado, no se puede. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos? Pues simplemente porque no hay un control real, un control establecido de algo que tú tienes ahí en la presentación, ese es el flujo de caja, ¿cierto? Si yo sé que mi restaurante anoche cerró con 100.000 pesos en caja y que hoy ese personaje no colocó la base con la que inició, pues yo ya empiezo como a desconfiar un poco, ¿cierto? Y empiezo también a tomar decisiones con respecto a lo que vi por allí de alguien que comentó y es ese capital humano, cómo yo cuento con un capital humano real que me permita a mí avanzar y que nosotros estemos en pro de siempre mejorar sin necesidad de ser expertos en contabilidad, ¿sí? Que esa es la parte importante y ese es el punto de quiebre de lo que decía Alfredo, introduzcan tecnología dentro de sus procesos para ser parte de ese 20%, Alfredo, era que mencionabas, de los restaurantes que siguen progresando y saliendo adelante dentro de lo que nosotros manejamos. ¿Listo? Hay muchos otros conceptos, ¿vale? Que nosotros podemos tener en cuenta, pero los principales son esos. ¿Cuál es mi punto de equilibrio? ¿Cuáles son mis gastos más frecuentes? ¿Cuál es la rentabilidad de mis productos? ¿Y cuáles son esos productos que más rotación tienen en el inventario? Eso es lo mínimo que yo debería saber junto con el flujo de caja para tener financieramente un proceso sano dentro de lo que estoy empezando a construir mientras empiezo a tomar muchísima más experiencia y a encontrarme con muchas más cosas que me permitirán a mí hilar muy al detalle para tener un negocio muy exitoso y ya dejar de ser un emprendimiento y convertirse realmente en un negocio real y muy, muy fuerte. No sé ahí si Eduardo está de acuerdo conmigo, si Alfredo está de acuerdo conmigo, si se me escapó algo por allí. Bueno, creo que no sé si ya mejoró mi audio. Muchísimo, sí, señor. Y ahora sí.
Vale, bueno, buenísimo. Bueno, no, pues completamente de acuerdo con lo que tú mencionas. Sí es claro, digamos que también que hay que tener otras variables y es el análisis, por ejemplo, del retorno de inversión, de cómo se está manejando el capital de trabajo, por ejemplo, el análisis de utilidad, que es la utilidad operativa. Muchas veces ni siquiera tenemos en cuenta cómo se calcula frente a todos los procesos que estamos llevando a cabo financieramente del análisis de costos de nuestros productos. Entonces quería como volver a hacer un barrido pues muy breve sobre los puntos que estamos acá mencionando, que quiero compartir con ustedes, por ejemplo, frente al tema del punto de equilibrio y es conocer el nivel de ventas mínimo necesario para cubrir los costos, o sea, todo lo que son los fijos más los variables y empezar a ver ya posteriormente lo que es el margen de contribución, el margen bruto, ¿sí? Que pues hay que entender cuál es la diferencia para el análisis de costos o los precios de venta que yo tengo en mi carta o en mi negocio. Sí, ya anteriormente todo lo que son los costos de ventas, que hablamos específicamente de todo lo que van a ver, em, digamos, frente a los insumos, al incremento, a los cambios que se pueden dar. Por ejemplo, nosotros particularmente este año, pues que no lo hemos visto, lo hemos vivido, muchos de ustedes lo han, imagino, vivido en sus negocios, el impacto de un paro, un cierre, una manifestación, automáticamente, ¿cómo impacta eso? El flujo de caja, los rendimientos, las utilidades y el impacto en los costos de su negocio. ¿Sí? Una semana cerrada y que ya no puedo comprar la papa y que el bulto lo estoy comprando a 200, a 180 y hoy me estoy teniendo que estar comprándolo a 250.000, pero la carta y los precios que tengo que seguir teniendo en mi carta siguen siendo los mismos. ¿Dónde está quedando esos puntos de equilibrio, esa utilidad operativa y demás? El flujo de caja, como lo mencionaron ya claramente es un tema que yo no puedo vivir al día, la caja no puede ser al día, porque cuando eso pasa así es plata de bolsillo, o sea que el día que entonces por X o Y razón tú no puedas abrir tu negocio, ese día vas a estar en mora y deuda con todo el mundo. Y a final de mes tus cuentas, ¿cómo van a estar? Luego, bueno, el evita que, como les mencionaba, pues son las ganancias hasta de intereses, impuestos y demás. No hay que tener en cuenta muy fuertemente el tema tributario. Creo que ustedes mismos se han dado cuenta que este año nos han trabajado y hemos tenido 1000 operativos de la DIAN por todo lado, mirando cómo estamos trabajando, si estamos haciendo facturación electrónica, cómo está nuestro sistema contable, si tenemos la resolución, que el CUFE de nuestra factura si corresponde o no a lo que yo facturo en mi negocio. Entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta también todo este tema asociado a todo lo que es sistemas y administración de nuestros negocios. El ROI, que es el retorno de inversión, que es el porcentaje de ganancia obtenida respecto al dinero invertido para saber si realmente tu negocio va a tener una proyección o un crecimiento frente a lo que tú proyectas. Muy probablemente en los modelos de negocio, pues todos trabajamos o pensamos que trabajamos en una planeación de un negocio. ¿Cómo se ve su negocio en 5 años? ¿Cómo está proyectado? A veces nos quedamos en solo abro la puerta hoy y voy a vender cerveza. O solo voy a abrir aquí hoy y voy a vender empanadas. O mi producto es tacos. Pero ¿cómo va la proyección de mi negocio en el tiempo? También entendiendo las proyecciones económicas del entorno de nuestro país, de proveedores y demás, para saber realmente qué impacto va a tener. Por ejemplo, hoy les haría yo esa pregunta para que la lleven más adelante con sus equipos de trabajo, con sus jefes y demás es, bueno, ¿cómo están pensando o planeando el 2026 en estos momentos frente a panoramas, frente a una reforma laboral que ya está en proceso de implementación? Va a tener temas de impactos directamente en nóminas, en recargos, turnos y demás. Y otra desde la tributaria a nivel de impactos frente a temas de costos y demás, posible reforma agraria también, insumos y demás. Entonces, ¿cómo puede ser eso que no podemos ser ajenos a una planeación y después decir es que económicamente no lo tengo? Y para cerrar, es un concepto súper importante que a veces decimos no entiendo ni qué es, pero puede que lo lleve, pero no sé qué es, que es el tema de los KPIs, ¿sí? Los indicadores de control, claves financieros, y en este estamos hablando
temas como el ticket promedio, la rotación del inventario, los gastos operativos sobre las ventas. Estos son, digamos, algunos de los KPIs principales que deben tenerse en cuenta en el control. ¿Para qué? Para usted saber, por ejemplo, planear sus procesos de compra. Si usted no tiene en cuenta cómo son sus flujos de venta, muy probablemente la programación de manejo de inventarios y colas de inventario, pues van a quedar siempre en cola o van a tener excesos de inventarios, pagando cuentas mucho más grandes con proveedores y de pronto apretarse dentro del flujo de caja que puedan ustedes tener en este momento. Sabemos, y esto es un paréntesis acá, el sector no está pasando por uno de los mejores momentos, los márgenes de ventas y demás vienen decreciendo, llevamos en un aproximado acumulado sobre reducción de entre el 25 al 30% de las ventas en los negocios. Sí, esto es una cifra tanto nacional que ya hemos nosotros desde nuestra Dirección de Estudios Económicos trabajado, encontrándonos que si hoy no somos eficientes en ese control, vamos a tener problemas y la supervivencia de nuestros negocios puede ser un poco más compleja. Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, hemos hablado un poquito y se ha mencionado mucho el flujo de caja, la caja diaria y demás. Y quisiera preguntarle, Alfredo, ¿tú qué prácticas podrías recomendarle a los empresarios que nos acompañan hoy? Prácticas simples, sencillas, que les ayuden a llevar efectivamente esta caja diaria. Bueno, no, tú me leíste la mente porque iba a levantar la mano, sí, porque estaba pensando aquí vamos a terminar el webinar y la mitad va a salir a vender sus restaurantes, sí, y digamos que no, todavía no lo venden, no es necesario. Digamos que cuando uno ve como toda esta cantidad de información y toda esta cantidad de, sí, de situaciones, de palabras, de conceptos que de pronto yo digo, no, pues yo soy cocinero, yo esto no sé, ¿sí? Digamos que la noticia buena es que nada de lo que estamos viendo acá es, digamos, ciencia de cohetes o sí, física nuclear. Todos son conceptos sencillos que podemos trabajar y por eso me gusta mucho esta pregunta, porque creo que la clave está en la claridad de la caja diaria, ¿sí? Hay herramientas, ¿sí? Que ya están creadas para que no estemos sufriendo más de lo que debemos sufrir ya en un restaurante. Eh, digamos que el gran problema es que cuando yo soy, esto se lo oí a un chef, David Orozco, que dice, yo como chef tengo que entender los números, ¿sí? Tengo que, así no me guste, tengo que saber de dónde salen los números y dónde, cómo es la parte financiera, aunque yo no lo vaya a manejar. Y si yo soy el financiero, tengo que entender también cómo funciona la cocina para que jalemos para el mismo lado, ¿sí? Entonces, creo que es importante aunque yo esté muy dedicado al producto y a la materia prima y a la cocina, tengo que entender cómo funcionan los números. Entonces, para mí la clave está en llevar el control diario. Por ejemplo, si yo empiezo a controlar y a ingresar a mi sistema todas las compras que llegan a mi restaurante diariamente, se vuelve un proceso, algo muy sencillo. Si uno se pone a pensar, bueno, ¿cuántos proveedores llegan en promedio diariamente a mi restaurante? Son pocos, ¿sí? No son más de 10, son 5 o 6. ¿Cuánto me voy a demorar yo ingresando esas 6 facturas en el sistema hoy? Me voy a demorar 15 minutos. Si yo las dejo acumular en un mes, pues lo primero es que ahí sí tengo 500 facturas que ingresar y me voy a demorar 3 días. Y lo segundo es que no sé, no voy a saber en qué estoy. ¿Sí? No sé si estoy ganando o perdiendo plata, sino hasta el mes siguiente, cuando de pronto me entreguen la contabilidad, ¿sí? Y ahí yo tengo dos malas noticias, que me entregan la contabilidad, no sé, hoy 23 y de septiembre digo, uy, en agosto perdí plata, pero además esa no es la peor noticia es que en septiembre también voy a perder porque estoy haciendo lo mismo que hacía en agosto. Entonces, es muy importante como ser oportunos en el manejo de la información. Lo ideal es planear todo desde antes y decir, bueno, en materia prima, si yo quiero estar en el 30% de mis ventas, no puedo comprar más de tanto. ¿Sí? Si yo vendo 100 millones, no puedo gastarme más de 30 millones en materia prima porque me voy a volar en el costo. Si yo quiero que mi nómina no se pase del 20% de mis ventas, tengo que planearla para que esté dentro de ese 20%. Esa es la primera parte, que es planear. ¿Cuánto me quiero gastar?
en cada uno de esos renglones. Eso no se va a dar automáticamente. Tengo que tomar decisiones para llegar ahí, para llegar a ese 30%. Tengo que ser muy eficiente en la compra, pues en escoger mis proveedores inicialmente, en negociarlos muy bien, en comprar muy bien, pero sobre todo ser muy eficiente en el uso de esa materia prima. Aquí algunas personas estaban pidiendo que hablemos de inventarios y tienen toda la razón, porque como al principio decíamos, nos concentramos mucho en el producto y en la venta. Y claro, esa es la gasolina del negocio, está en la venta, es importantísima. Pero si yo no soy eficiente en ese proceso, si se me pierden materia prima, por lo que sea, por mermas, por mal uso, por mala rotación, por robo, por 10.000 factores que me pueden pasar, puedo vender, entre más venta, es peor porque más pierdo, ¿sí? Entonces tengo que ser muy organizado en ese día a día, estar ingresando, primero, paso previo, la creación de las recetas, ¿sí? Tengo que hacer identificar todos mis ingredientes que yo voy a usar. Con esos ingredientes voy a crear unas recetas. Después viene el real reto, que es asegurarme que esa receta que yo hice en un Excel o no sé, en un computador, que eso sea de verdad lo que está pasando en la cocina y en el bar. Ese es nuestro gran reto. Por eso las personas que ponen ahí en el chat el tema de los inventarios me encanta porque ese es el secreto de nuestro negocio. Es el uso eficiente de la materia prima. Si a mí me aumenta el costo de mi proveedor, yo tengo herramientas o se lo traslado al cliente hasta cierto punto, o puedo buscar ciertas eficiencias en otras cosas para que no se me deteriore mi utilidad. Pero eso yo lo puedo prever y lo puedo planear. Cuando, cuando yo creo que estoy comprando a este costo, y creo que estoy usando esa materia prima de una forma que en realidad no la estoy usando así porque estoy siendo ineficiente en el proceso, ahí sí tengo un problema porque no me doy cuenta de lo que estoy perdiendo en el camino. Entonces creo que ahí es muy importante ese uso de la tecnología, ese uso de los sistemas que ya están inventados y que realmente no son difíciles de usar. El problema es que probablemente nosotros no le dedicamos el tiempo a aprenderlo, a apropiarlo y sobre todo a la disciplina de todos los días alimentarlo. Entonces, ese es como esa práctica diaria. Creo que hay que ser organizado en las cuentas y todos nos hemos equivocado en eso, no los que se sientan mal, no, todos pasamos por ahí, ¿sí? Es todos los días hay que ingresar las compras que me llegaron, los gastos que tengo, llevar una estadística, qué sé yo, de los servicios públicos. Eduardo habla de los KPIs, entonces yo tengo que cruzar, los servicios públicos tienen que tener una correlación con la ocupación. Entre más clientes tenga, más debo estar gastando. Y si no es así, algo debe estar pasando. Sí, tengo que hacer como un análisis en cada uno de los renglones y llegar a medir todo dentro de mi negocio. Lo que yo no mido, no lo voy a poder, no voy a poder tomar decisiones y me voy a dejar llevar, como lo hacemos mil veces los restauranteros, por la intuición. No, es que yo creo que los viernes deberíamos abrir más tarde. No, yo puedo mirar mis ventas por hora, mi ocupación por hora, puedo mirar todo eso toda esa información súper valiosa, ¿sí? Todos esos datos que yo tengo los tengo que convertir en información y usarla para tomar decisiones. Entonces, realmente uno se deja como ganar un poco por la situación porque uno dice, no, esto es complicadísimo, pero en realidad no es tan complicado si yo me organizo y lo hago todos los días. Eso sí es complicado, hay que hacerlo todos los días, ¿vale? No sé si ahí más o menos hice como el resumen de cómo creo que podemos ir llevando el control diario y no tener sorpresas al mes siguiente. Perfecto, pero creo que lo resumiste perfecto. Creo que todos nos llevamos dos palabras y es control y planeación. Por acá Daniel Upegui nos dice lo que no se mide no se controla y es muy cierto, yo debo poder controlar para poder planear. Si no tengo todo controlado, pues es muy difícil que la planeación que yo haga pues salga como espero. Entonces, pues ya vimos toda la parte de finanzas. Últimamente, pues hemos hablado y hemos mencionado los KPIs y aquí ya me gustaría preguntarte, Eduardo, esos KPIs que sí o sí debemos tener para medir la salud de nuestro negocio gastronómico. Bueno, en este caso, nosotros desde la experiencia y en mi caso también contarles, digamos que he querido como clasificarlo en cuatro.
que están asociados pues a todas esas variables que ya hemos conversado anteriormente. Entonces, primero, en unos KPIs financieros es conocer, por ejemplo, cuántos son sus ventas netas diarias sobre las mensuales. ¿Sí? Esto para poder evaluar, por ejemplo, si mi negocio tiene una estacionalidad en relación a la frecuencia de los días que yo abro mi negocio, por ejemplo, en los horarios que lo manejo, si tengo horas pico o no en mi establecimiento. Ese es uno de esos factores decisivos que empiezan a hacer un análisis posterior a otro indicador que va a ser bastante clave frente a su negocio y es conocer el ticket promedio. ¿Sí? Que el ticket promedio está asociado directamente a qué? A las ventas sobre el número de clientes, ¿sí? ¿Cuánto está facturando un cliente en promedio? Para entender, digamos, parte de la experiencia de servicio y demás, que eso lo veremos en otro KPI, pero eso va a tener un impacto directo para saber cuál es mi rotación, poder hacer un análisis incluso de la capacidad de mi establecimiento para poder lograr de esta manera, pues generar estos indicadores. El otro indicador que también está dentro de los financieros es el costo de los alimentos sobre las ventas. Digamos que hablamos, como lo mencionaban hace un momento, debería tener un margen sobre una utilidad del 30 a 35, pero digamos que esto no está asociado bajo un escenario ideal, sino va a tener que ser asociado de acuerdo a la expectativa y a la propuesta de negocio que usted tiene. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo decido hacer con carne importada un producto, un plato, una preparación, el costo y el precio de venta va a ser diferente. Entonces no significa que mi margen muy probablemente pueda ser el que yo estoy esperando. Y ahí es donde debemos evaluar cada uno de estos modelos. O sea, no podemos, o sea, tratamos de hablar de una receta estándar, pero la receta estándar está en tener las variables en cuenta, pero cada cosa va a estar directamente asociada a la idea de negocio como tal. A nivel tributario, pues el margen bruto sobre el margen de contribución, o sea, todo lo que se va en impuestos y demás, si nuestra facturación lleva impuestos incluidos o no. El otro KPI súper clave es el porcentaje de los gastos operativos sobre las ventas. No podemos quedarnos que son solo los insumos, sino todos los gastos operativos, la logística, la seguridad, servicios públicos, impuestos y demás, que hacen parte de la carga y de la operación del negocio. El evita o la utilidad operativa, que es, pues, son la relación entre las ventas, los costos directos, los gastos operativos, para saber realmente si mi negocio está creciendo y tiene una proyección de crecimiento. Y el otro que se vuelve clave en el financiero es el flujo de caja disponible, que eso es saber con qué liquidez real cuento para el proceso de pago de proveedores y de nómina. ¿Sí? No podemos olvidar quedarnos sin ese aspecto. El siguiente es los KPI operativos y esto pues digamos que vi algunas preguntas en el chat y va asociadas directamente con uno a conocer la rotación de inventario, o sea, cuántas veces se mueve el inventario de su negocio, cuáles son sus productos Pareto, lo que más rota, lo que no rota, para saber si debo mantenerlo o no dentro de mi carta de productos, qué tanto me cuesta tenerlo y a cuánto tiempo lo estoy pagando. Entonces ahí se vuelve clave entender cómo es el manejo de rotación de inventario, cuántas veces se mueve ese producto o esos inventarios en un periodo de tiempo. El otro, el nivel de mermas y desperdicio. Muchas veces terminamos nos dando cuenta que terminamos comprando productos y la mitad termina en la basura. Incluso también se habla de innovación y desarrollo en estos escenarios para elaborar productos a partir de esos subproductos o elaboración. Es un tema en tendencia de Food West a nivel mundial, donde se busca tener el aprovechamiento máximo del recurso también y así optimizar y generar y crear experiencias. Otro de los operativos es el tiempo promedio de servicio. O sea, no podemos olvidarnos, o sea, sabemos que estamos hablando de un tema financiero, pero no podemos olvidarnos también de lo que ocurre en la experiencia en el cliente, que es el tiempo de servicio. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo se demora en salir un plato a la mesa? ¿Cuánto tiempo se demora en preparación en cocina? Para entender después este que hablaremos más adelante, que es el KPI y la experiencia frente a clientes. El otro operativo es el cumplimiento de las fichas técnicas contra la estandarización.
que en su momento, como lo mencionó Alfredo, nos mencionaba, quiero crear mis recetas estándar. ¿Qué tanto cumplimos en realizar la receta estándar en un establecimiento? Sí, porque a veces el chef es que le gusta, a mí me gusta que quede más dulcecito, a mí me gusta que quede más aguado, más concentrado y no tenemos los rendimientos que deberíamos tener. Entonces, ahí hay un factor importante. A nivel de talento humano, que es el tercero que les quería mencionar, estamos hablando de la rotación de personal, que pues digamos que eso nuestro sector lo viene doliendo y esto también es un tema que a nivel mundial viene pasando, ¿sí? Que debemos que pues obviamente tratar de mitigar, pero pues la realidad es esa, es muy complejo encontrar también personal calificado, personas que duren, entonces automáticamente lo asocio a lo que me cuesta contratar a una persona de manera fija o de planta en el establecimiento a nivel prestacional, lo que me cuesta. Entonces, ahí viene a haber un factor importante para tener en cuenta cómo manejar o administrar esa nómina según esos requerimientos. El costo del personal sobre las ventas, todo lo que son salarios más prestaciones dividido entre las ventas para saber cómo se va a manejar. Otro que es las horas de capacitación a nivel de empleabilidad y de experiencia y servicio. Esto es un factor que creo que para todos también es un factor clave importante, y ha sido dado directamente a cuánto tiempo puedo dedicar yo a capacitar un personal para trabajar dentro de mi negocio, capacitarlo en diferentes roles, como en caja, en bar, en cocina, en servicio, un host, un logístico, muchos factores ahí hay y eso va a requerir que entre más nivel o más quiero yo contar sobre mi experiencia y el desarrollo de mi negocio, me va a costar más horas de capacitación de ese personal. Y el otro, el índice de ausentismo o deserción. Eso es como, creo que todos acá les pasa que un fin de semana no les llegó un mesero, al siguiente se aparece, no tengo con quién cubrir la vacante, es bastante complejo, pero pues digamos que también buscamos pensar en garantizar qué cuidado estamos teniendo, qué manejo de evitar la rotación del personal tenemos, qué programa de incentivos tenemos para nuestros colaboradores. El incentivo a veces son jornadas de 18 horas, 20 horas porque el otro no llegó. Entonces ahí es donde entramos a evaluar eso. A nivel de experiencias, ya para finalizar, contarles a nivel de experiencia cliente, como les mencionaba, que de los errores más comunes es que no controlamos y no estamos pendientes de lo que ocurre con los clientes en nuestro negocio. Y es uno, contar cuál es el nivel y el número de clientes por día y a nivel de ocupación del establecimiento. O sea, eso es ya el comparativo, mesas llenas versus mesas vacías, para saber la eficiencia de tu negocio y si te está dando la rotación de mesas y estás teniendo la cantidad de personal requerido según los días, porque ahí va a cambiar tu nómina. El otro, el índice de satisfacción del cliente, qué tanto realmente nosotros indagamos y conocemos la respuesta del cliente dentro de nuestros establecimientos frente a la experiencia. Y otro que es doloroso, y se los cuento desde el sector y pues digamos con todo lo que trabajamos es cuánto tiempo de respuesta damos o tenemos en comunicación, con nuestros clientes para resolver temas de quejas con nuestros clientes. Por ejemplo, hay muchos establecimientos o mucha gente, muchos clientes que se quejan porque escriben por Instagram para preguntar por una reserva y resulta que el Instagram nunca lo contesta. Entonces ahí ya de entrada estamos empezando a brindar malas experiencias y se termina traduciendo en mal servicio. Y después estamos preguntando por qué mi negocio no llega a gente. Entonces parte de eso es conocer eso, tener un feedback sí puntual, con sus clientes, inclusive con el personal de servicio con el que ustedes cuentan. Siempre, normalmente también están los dueños, los gerentes del establecimiento y demás. Conocer a su cliente, identificar a su cliente y entrenar a sus equipos de trabajo para eso. Entonces, ya como para cerrar, eh, de todos estos KPIs que hablamos, que pues literalmente les pude haber leído casi, yo creo que he mencionado más de 20 KPIs, para evaluar en su negocio, yo sí les dejaría como cuáles son los vitales, los más importantes, que es el de los costos de producto, el ticket promedio, el evita, la rotación de inventario y la satisfacción del cliente. Estos son como los bases que terminarán trabajando
y enlazando con todas las áreas y frente a todas las oportunidades que hemos hablado el día de hoy. Muchísimas gracias, Eduardo. Súper completa esta información. Nos llevamos una lista enorme de KPIs, pero pues ya él nos dio como sus vitales. Entonces, mientras tanto, me gustaría que me contaran por el chat cuáles están ustedes ya midiendo, cuáles están midiendo, cuáles están teniendo en cuenta. Y mientras tanto, le quiero preguntar a Alfredo cuál de todos estos KPIs que nos acaban de mencionar, cuál crees que suele ser el más descuidado, el que dejamos por allá al fondo del cajón y por qué? Qué buena pregunta, porque otra vez creo que todos los anteriores, les había dicho antes, pues digamos que sí, creo que en realidad, eh, pueden ser varios, o sea, financieramente. eh, Una parte es tener el KPI, como medir cuál es el costo, pero otra es cómo voy a impactar, cómo lo voy a intervenir, ¿no? Entonces, creo que algo que es el riesgo de los KPIs es que se pueden volver solamente como anécdotas, ¿sí? Como el costo salió en tanto, ¿sí? Ah, bien, chévere. El NPS salió en tanto, ¿sí? La nómina, ¿sí? Creo que lo importante es cada uno de estos, primero escoger yo qué quiero medir, ¿sí? Porque para que esto suceda, para que esto pase, necesito estar recopilando mucha información. Y muchas veces los restaurantes no tenemos como un back office tan estructurado como para estar generando toda esta información a diario. Entonces es como escoger cuáles son realmente los importantes para mí. Entonces yo voy a tener estos 5 KPIs. Siguiente paso es quién debe responder por cada uno de esos KPIs. ¿Sí? Porque no es tanto, el KPI es interesante saberlo, pero lo mejor es saberlo para intervenirlo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo mi costo lo bajo del 32 al 30? ¿Cuánto me genera eso a mí de utilidad al mes? Bajar esos 2 puntos, o mi nómina, o mis servicios públicos, o qué pasa si yo incremento, alguien nombraba los reviews, ¿sí? Si yo logro muchas reseñas de 5 estrellas en Google, ¿qué va a pasar con mis ventas? ¿Sí? Entonces, lo que creo es, como todos están medio descuidados, o los tenemos solamente de pronto como una información para una reunión mensual, o de pronto ni siquiera, es quién debe ser el dueño de cada uno de esos KPIs. Y tengo que pensarlo muy bien. Si yo le pongo el KPI del costo a mi chef, el costo va a bajar, pero al mismo tiempo va a bajar mi calidad. ¿Sí? Entonces, tengo que tener mucho cuidado que de pronto el chef no es el indicado, ¿sí? De que su principal KPI sea el costo. De pronto puede ser alguien de compras y que el chef por el otro lado tenga unos KPIs por el lado de la calidad, por el lado de satisfacción, calificaciones, ¿sí? Entonces, es a quién debe ser el dueño de cada uno de esos KPIs para que realmente tengamos un efecto sobre eso y no sea simplemente una información interesante a tener, sino que realmente eso mejore nuestro desempeño mes a mes. Entonces, fíjense lo importante que es entender de dónde sale cada KPI, qué debo medir, qué impacta realmente en mi restaurante. Yo no puedo atacar todo al tiempo. De pronto, si yo soy una empresa ya más estructurada, sí, chévere, pero la realidad de los restaurantes en Colombia no es esa. Sí, es que todos estamos echando para adelante y tenemos recursos limitados y tenemos una oficina relativamente liviana. Entonces, ¿cuáles son los recursos que yo cuento tecnológicamente de personas? ¿Qué puedo medir? ¿Hasta dónde puedo medir las horas trabajadas, la rotación? Y escoger cuáles son los que yo voy a intervenir. ¿Y cuál es la respuesta? Generalmente, el 20% de mis eh, de mis gastos, digamos, o sea, acá me enredo un poco, es la ley de Pareto que dice que es la ley del 80-20, ¿sí? Donde si yo me concentro en este 20% de los casos, voy a lograr muchos resultados, ¿sí? Es decir, es concentrarme, ¿dónde está el dinero acá? Materia prima, nómina, el arriendo ya lo firmé, no tengo nada que hacer, ¿sí? Ahí no voy a hacer mucho esfuerzo. ¿En qué más?
¿Cuál es ese 20% que me va a generar a mí el 80% de los resultados? Ahí me voy a enfocar, ¿sí? Entonces, creo que ese es como mi mensaje, es entender cuáles son los KPIs que realmente van a hacer una diferencia en mi negocio. No quiere decir que lo otro no lo voy a medir, tengo que medir todo, tengo que ser súper obsesivo de los números y eso, pero ser realista también, de empezar, voy a concentrarme acá, después puedo ir midiendo otras cosas, pero si yo logro tener controlados estos tres, cuatro factores, voy a tener el 80% de mi plata controlada, ¿vale? Muchísimas gracias, Alfredo, por ese consejo. Creo que resumiendo un poco, nos queda a todos una tarea y es sin importar en el momento en el que estemos en nuestro negocio, en nuestro restaurante o bar en este momento, es empezar a identificar con los recursos que tengo, qué herramientas me pueden empezar a ayudar a llevar ese control, a tener el control de lo que hemos hablado hoy y a su vez qué personas, que identificar esas personas que ya están dentro de mi equipo o que puedo traer a mi equipo me pueden empezar a ayudar a efectivamente poder escalar mi negocio, tener un mayor control y sobre todo tener una mayor planeación. También nos queda mantenernos siempre informados, estar siempre atentos a los cambios del negocio, a tomar como ejemplo efectivamente a personas que ya han recorrido este camino para conocer su historia, preguntarles que nos den un consejo, sobre todo cuando estamos iniciando o cuando estamos atravesando una crisis muy fuerte en nuestros negocios. Siento que eso es lo que más nos puede ayudar. Y bueno, hemos visto muchas preguntas en el chat sobre el tema de cómo puedo empezar a automatizar esto, cómo puedo empezar a tener el control, estoy iniciando y no sé por dónde empezar, o ya inicié, pero me estoy dando cuenta que definitivamente estoy al día a día, no estoy teniendo el control, y para eso creo que es el momento ideal para invitar a Sergio para que tú nos cuentes un poquito eh, sobre cómo, si yo no soy experto, puedo empezar a tener el control de estos KPIs, cómo puedo tener herramientas o qué herramientas puedo tener a la mano que me ayuden efectivamente a, a automatizar y a tener el control de mi negocio. Súper, vale. Nuevamente, gracias por la invitación, gracias a Eduardo y a Alfredo por toda esa información que nos acaban de brindar. Y mientras ellos hablaban, a mí se me iban ocurriendo un montón de cosas que nosotros podemos hacer. Ujú. Por ahí había alguien que decía, oiga, necesito un formato para poder controlar absolutamente todo esto que yo necesito y que ustedes están mencionando. Y yo decía, ¿cómo en un formato yo voy a poder controlar cuáles son mis ventas por hora, por ejemplo? ¿Sí? Se me va a volver un formato demasiado dispendioso, de demasiado trabajo. Puede que sea un Excel muy bonito, muy chévere, que a mí me ayude a entender como esos KPIs grandes de ventas, costos, gastos, eh, productos más vendidos y demás, pero al final se va a volver algo muy engorroso. Y justamente pensando en eso, vale, nosotros en Sigo hace aproximadamente 2 meses sacamos un producto nuevo. ¿Sí? Es un producto nuevo que ya más de 800 establecimientos están utilizando y es el Post Gastrobar, ¿cierto? ¿En qué consiste esta vaina? Y quiero mostrarles un poquito porque es que a mí me encanta que se vea cuál es el resultado. Avísenme porfa cuando se esté viendo mi pantalla, por favor, para que podamos ver un poquito de todo lo que trae Sigo en cuestión de parte de lo que decía Alfredo y es introduzca tecnología en su negocio, ¿sí? A veces cuando uno tiene la oportunidad de hablar con emprendimientos que están dispuestos a invertir en este tipo de cosas, esto es lo último en lo que invierten, ¿sí? Y debería ser parte de las listas de prioridades, porque esto es lo que les va a ayudar a entender cómo va el negocio desde el día uno. No voy a esperar hasta el año uno, no voy a esperar hasta los primeros 6 meses, porque a los primeros 6 meses, lastimosamente, ya a mi suegra le tocó cerrar el local, porque nunca supo cuánto vendía, nunca supo cuáles eran sus costos, nunca supo cuáles eran sus productos más vendidos para seguir invirtiendo, seguía desperdiciando productos, seguía generando mermas por X o Y motivo, como lo decía Alfredo. eh, y al final nos dimos cuenta que esto es tan importante como pagar el arriendo del local. Es muy importante, ¿sí? Entonces, vale, parte de lo que yo traía para mostrar acá es agilidad, ¿sí?
¿cómo yo controlo todos esos KPIs? A ver, nosotros, acá ustedes en mi pantalla están viendo lo que es el POS, ¿cierto? ¿Qué manejamos nosotros en POS? Por ejemplo, el tema de las mesas. Eduardo nos decía, venga, ¿cuál es el control que usted tiene de sus mesas? ¿Cómo está controlando cuáles son las mesas que están llenas? ¿Cuáles son las mesas que están vacías? ¿Cuáles son las mesas que tienen X o Y? ¿Cuáles ya se cerraron? ¿Cuáles están disponibles? Entonces acá nosotros tenemos infinidad de creación de mesas. No, es que Sergio, en mi local yo tengo 23 mesas porque es que yo soy un bar. Entonces yo solo abro en las noches y tengo 23. Ahí puede crear todas las mesas que ustedes quieran. Voy a tomar un ejemplo. Entonces yo tomo la mesa número 4, le doy acá una etiqueta que yo puedo generar de forma, digamos que general, no hay ningún problema. Si hay algo, si se escucha entrecortado, me avisan porque estoy teniendo problemas de internet, ¿listo? Entonces me avisan cualquier cosa. Vamos bien. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo ingreso acá a mi mesa, ¿cierto? Que es mi mesa número 4, y le digo, venga, es que esta gente ya ha consumido cosas, ¿cierto? Puedo cobrar de una vez o puedo esperar hasta el final, que es lo que pasa en los restaurantes, ¿cierto? Yo espero hasta el final para cobrar, sin que se me escape absolutamente nada. Entonces, estas personas pidieron una pizza, personas pidieron unas papas, entonces resulta que las papas, el sistema yo lo tengo configurado para que me diga, venga, ¿qué tipo de papa está consumiendo? Porque como decía Eduardo, yo compraba papa criolla hace 2 meses en 4.000 pesos la libra, pero ahorita están 2.000 pesos, ¿cierto? Bajó. Entonces, ¿qué me conviene más? ¿Cómo la roto de una mejor manera? ¿Qué escojo? Papa francesa, papa criolla trae un costico de 1.000 pesos más, entonces acá ustedes pueden configurar si hay un producto adicional que se pueda generar con un costo adicional, pues lo van a poder hacer. ¿Listo? Y listo, yo ya tengo acá absolutamente todo. Yo puedo mandar mi comanda directamente a la cocina. La cocina se prepara la comida, lo trae a la mesa, el cliente se va y yo empiezo a cobrar, ¿cierto? A medida que yo empiezo a cobrar, yo ya acá tengo la posibilidad de establecer una propina determinada o sin propina. Y eso es un error que cometen muchos establecimientos de restaurantes y es, no, es que la propina hace parte del total de lo que yo le cobro al cliente, no me importa como discriminarle de alguna forma. Y resulta que si usted hace eso, termina pagando impuestos por una propina que no se gana usted, sino que eso es un adicional, una bonificación, llamémoslo así, no sé, para los meseros, ¿cierto? O para las personas de cocina y restaurantes que se lo reparten entre todos. Entonces la propina no puede ser parte de lo que usted contribuye a impuestos. ¿Sí? Entonces, para nosotros es muy importante tener la propina discriminada como un ítem totalmente diferente. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. El sistema me permite generar pagos en efectivo, pagos con tarjeta e incluso pagos por otros medios que hoy se utilizan mucho como las billeteras digitales tipo Nequi. Entonces digo, no, es que me están pagando por Nequi los 33.810. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le digo al programa que me están pagando por Nequi 34.000 pesos, cuando yo haga el cierre de caja y me falten 34.000 pesos, pues yo me voy a empezar a asustar. Voy a decir, es que el cajero sacó la plata, es que no cobraron lo que era, es que dieron las vueltas mal. No, venga, voy a hacer el ejercicio completo, ¿cierto? Yo termino acá de generar mi factura y cuando vaya a hacer el cierre o el arqueo de caja en cualquier momento, el sistema me va a decir, venga, es que usted tiene un dinero base, ¿cierto? Entonces yo vengo por acá y le digo que quiero cerrar el turno. Me va a decir, usted tiene un dinero base. Oiga, usted tiene como asesor comercial tal que abrió caja hoy 23 a las 10 de la mañana, inició con una base de 100.000 pesos, debe tener en efectivo en su caja 594.050 pesos, ¿cierto? En vouchers, el total de los vouchers le debe sumar 464.500 pesos. Y en las ventas por otros medios de pago, que son esas billeteras digitales, vea, ahí están los 33.810. Entonces yo un arqueo rápido, entro, verifico el efectivo, hago la cuenta, verifico los vouchers, sumo, resto, multiplico, divido lo que tenga que hacer, reviso mis cuentas digitales y eso me debe coincidir, ¿cierto? Y acá yo voy a poder tener, venga, ¿cuánto tengo en dinero real? No, es que tengo 1.000.000 de pesos, no me da más, ¿cierto? El sistema me va a decir, oiga, venga, busque 192.361 pesos que le están haciendo falta. ¿Sí? Y de aquí yo ya tengo alertas tempranas para, como decía Alfredo, empezar a tomar decisiones bajo los KPIs que yo defina, ¿cierto? Si uno de los KPIs que yo defino es, en mi caja no pueden haber descuadres por X o Y motivo, o esos son los objetivos que yo establezco, aquí hay algo importante que yo puedo tener desde un clic directamente facturando desde mi Post, ¿listo? Hay algo mucho más interesante con respecto a lo que estaban hablando Eduardo y Alfredo, y es ¿para qué me sirve realmente a mí digitalizar? Listo, está chévere, cumplo con la normatividad. Yo no sé facturar electrónicamente, ¿cierto?
pero yo ya tengo el experto que me ayuda a mí a cumplir con esa vaina. Ya no me tengo que preocupar por facturar electrónicamente, ni que los operativos de la DIAN, como decía Eduardo, me lleguen ahí un incógnito de la DIAN para que al otro día me caiga la DIAN con una carta y se me pare al lado de las cajas a ver cómo es que yo facturo, porque así actúa la DIAN, ¿cierto? Yo ya no me tengo que preocupar por eso, porque ya lo tengo totalmente resuelto. Entonces, ¿por qué me preocupo? Yo digo ahí, venga, empecemos a entender cómo funciona. Bueno, se nos fue Sergio, se cayó, pero bueno, básicamente les queríamos contar y mostrar cómo funciona Sigo Podcast Probar, como nos decía Sergio, efectivamente pues debemos empezar a prepararnos. Uno, por tema de normatividad, dos, por todos los temas que les contamos ahorita. Entonces, como les contábamos al inicio, con Sigo Podcast Probar, ustedes, uno, van a poder gestionar todo el tema de recetas, que fue lo que hablamos también al inicio, algo muy importante para tener el control de inventario, gestionar los inventarios desde una sola plataforma, el tema de ventas, clientes y proveedores y todo el tema de caja para que podamos tener un control total de nuestro negocio. Y si ustedes, pues, en caso de que estén interesados, pues saben que por a participar en este evento, pues tienen una asesoría gratuita. Les estaremos contando más adelante. Pero antes, yo quiero terminar y quiero preguntarle a nuestros speakers qué consejo le darían a nuestros empresarios, los que nos están acompañando hoy. ¿Qué consejo le darían a aquellos que aún están viviendo el día a día, la operatividad? Que aún están tomando como decisiones por intuición y cómo vaya fluyendo la situación. Si quieres, empezamos contigo, Eduardo. Bueno, creo que la recomendación más importante es siempre apostarle a creer en el negocio. Creo que este es un sector que de una u otra manera ha sido el más resiliente de todo lo que ha venido pasando en muchos escenarios. Pero sí una recomendación súper clave es que sí hay que trabajar, hay que enfocarse en el fortalecimiento a través de herramientas tecnológicas. Ya no podemos quedarnos en el libro contable, en un Excel, en un computador, en una USB. No, ya literalmente el desarrollo tecnológico que nos está imponiendo y se está desarrollando en el mundo va más allá. Estamos también ya trabajando en temas de de inteligencia artificial, de creación de alimentos, de experiencias de menú, todo desde la tecnología. Y hoy no mantenerse en vanguardia de eso, pues va a también llevarte en un tiempo a desaparecer. El ritmo viene aceleradísimo y es importante siempre mantenerse bajo ese factor competitivo. Y a partir de eso es conocer su negocio orgánicamente, no solo desde la parte visual de un plato, de una preparación, sino desde el interior. El conocer esa información, tener la información, te da el control de tomar las decisiones oportunas en tu negocio, de poder saber cuándo cambiar un plato, sacar un plato de tu carta, saber si lo que estás pagando es acorde, si el local donde estoy trabajando o tengo mi negocio sí me funciona para mi margen o debo moverme a otra zona o voy a dejar morir mi negocio, sino esos aspectos lo trabajamos es a partir de conocer el negocio, como dijo Alfredo, lo que no se mide no se controla y el no tener un control y no tener una medición no te va a poder permitir tomar decisiones oportunas y a tiempo eh, frente a lo que necesites. Esto es un sector que está en constante cambio y todo el tiempo vamos a tener que estar teniendo que dar timonazos, decimos en algunos, con algunos empresarios, de tener que dar un viraje en un momento en el que de pronto el panorama no sea el más, eh, como se dice, el más favorable, pero poder mantenerse y seguir sobreviviendo y seguirse manteniéndose vigente en el mercado y ser al final más competitivo. Ese es como mi consejo. También invitarlos a que a los afiliados que estén de Asobares haciendo parte de esta sesión,
Nosotros tenemos una alianza muy interesante consigo. A los que no y quieran conocer más también de Asobares, de todo lo que trabajamos a nivel de normatividad, política pública y demás que tiene impacto en los negocios, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales también, en @sobares call en Instagram, para que también conozcan esta información también que les podemos traer a mano, qué está pasando en reforma tributaria, qué está pasando en reforma laboral, todo esto, para que mantengan sus negocios y se mantengan actualizados en toda esta información que llega a ser de mucho valor y interés en estos momentos para sus negocios. Muchísimas gracias, Eduardo Suárez, por acompañarnos hoy. Y bueno, Alfredo, cuéntanos ya para cerrar, ¿qué consejo tú le darías a esos emprendedores que nos acompañan hoy? Bueno, ¿qué podemos agregar? Pues Eduardo hizo un muy buen resumen. Creo que el consejo es que se vean como una empresa, ¿sí? No solamente como lo que hablamos al principio, como una cocina, verse como una empresa, usar las herramientas, pues hoy nos están presentando este post. No vean el post solamente como una caja registradora, porque ahí no tiene sentido, ¿sí? Usarlo solamente para vender o para cumplir con un requisito legal, que es muy importante también cumplirlos, pero usar todas las herramientas que nos estaba mostrando Sergio, ¿sí? Si yo alimento correctamente mi post, voy a tener muy controlada una parte muy grande de mis gastos. Entonces, eso creo que es convertir los datos en información. ¿Sí? Todos los datos van a estar en su sistema, pero ya les toca a ustedes, nos toca a nosotros convertir eso en información, ver, oiga, si tengo faltantes o no tengo faltantes, porque a mí el post me va a decir, usted debe tener, no sé, tantas cervezas en la nevera, pero yo tengo que ver físicamente si sí están o no. Pero si yo no alimento mi post, voy a estar completamente a ciegas. Entonces, la invitación es a que usen todas esas herramientas para generar esa información para la toma de decisiones con datos y no pues simplemente pues por intuición, que está bien, la intuición nos da como la directriz, pero yo esa intuición tengo que validarla, ¿no? Y pues con la herramienta que tenemos en nuestro negocio. Entonces la invitación es así yo tengo un gastrobar, un restaurante pequeñito, tengo que verme como una empresa desde el principio y proyectarme pues para qué necesito para crecer. Entonces creo que ese es como para mí el resumen del día de hoy. Muchísimas gracias, Alfredo. Les recordamos pues que Alfredo nos acompaña desde Familia Pizzería. Alfredo pues ha venido también, como les comentaba al inicio, fue uno de nuestros invitados a nuestro podcast. Si les interesa, en el chat en este momento les estamos dejando el link para que vayan a verlo, vayan a escucharlo, para que puedan conocer más de esta historia y de este caso de éxito que también como él nos contaba hoy pues fue muy real, tuvo muchos errores, pero hoy en día pues tienen una excelente empresa, entonces los invitamos a conocer más, los pueden seguir a ellos en @familiapizzería, pueden conocer más también en el podcast que les comento y para los que nos preguntaban, sí, a sus correos les vamos a enviar la grabación de este webinar y adicional pues los recursos que les estamos mencionando para que puedan escuchar el podcast con Alfredo. También pues le damos las gracias a Asobares, les recordamos las redes de Asobares, @asobares.colombia. Recuerden que si ya son clientes Sigo tienen un 5% de descuento en afiliación trimestral, 10% en el semestral y 15% en el anual. Pueden conocer más en el link que se les está compartiendo en el chat o escaneando el código QR en pantalla. También tenemos un video taller para gastrobares muy completo que elaboramos en asociación a Sobares para que puedan seguir aprendiendo. Entonces también se los vamos a enviar al correo para que puedan conocer más. Y bueno, lo prometido es deuda, es hora de ganar. Al inicio les comentaba de una dinámica muy chévere que vamos a tener. Les vamos a estar regalando dos sets de cuchillos profesionales, marca Tramontina, que les va a estar llegando directamente a sus direcciones o a sus casas. Van a ser dos. Entonces, en este momento les va a aparecer en la pantalla una encuesta y la persona
la primera persona y la persona número 50 que contesten este cuestionario van a ser los felices ganadores. Los vamos a estar contactando el día de hoy para pedirles sus datos y poderles hacer el envío. Les recuerdo nuevamente que les está apareciendo en este momento en pantalla. Les debe estar apareciendo. Ya hay personas que estén contestando. Recuerden, es la primera persona y la persona número 50. Y bueno, mientras tanto también les cuento que en el chat les estuvimos dejando y también se las vamos a mandar al correo electrónico una demo totalmente guiada para los que les gustaría conocer más de Podcast Probar. Van a poder hacer la demo desde el computador para que puedan ver cómo funciona el sistema, qué herramientas tienen. Como nos decían ahorita, la idea es que si ustedes adquieren un sistema, puedan alimentarlo, puedan manejarlo, puedan aprovechar el 100% de sus funcionalidades y no solo nos quedemos con la caja porque hay mucho más allá que nos puede ayudar efectivamente a tener la visión 360 del negocio, como vimos todo el tema de KPIs, el tema financiero, el tema contable, todo eso lo podemos hacer desde un solo lugar. Entonces, por acá me dicen, no veo la encuesta, sí, ya varios las están respondiendo, nos dicen muchas gracias, gran información, excelente charla, gracias por estas capacitaciones. Ahí en la encuesta también les estamos preguntando qué temas les gustaría aprender. Vi muchos temas del tema de inventarios, cuéntenos qué les gustaría aprender sobre inventarios y con mucho gusto desde Sigo preparamos un espacio para que podamos aprender más sobre la gestión de inventarios. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Les dejo la encuesta en pantalla. Me despido para que la terminen de contestar ahí tranquilamente. Muchas gracias a todos nuestros speakers y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias.